Buenos días, respetable grupo, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre herencia, evolución y genética. Yaremi Alvarado y mi persona, Yasmil de Pérez. ¿No? Primero vamos a revisar un concepto de herencia, como lo tienen los libros. Es la suma de los procesos mediante los cuales las características físicas, químicas o morfológicas de los seres vivos son transmitidas de los progenitores a sus descendientes. Dicha transmisión se da gracias a los genes, que son unidades mínimas muy pequeñas de información biológica contenida en los cromosomas y expresado en moléculas. La herencia es un proceso de en apariencia paradójico. ¿Por qué se dice que paradójico? Porque una paradoja es una antilogía, es decir, una idea contraria a la lógica o a lo que se piensa. Entonces, para esa época era contrario todo lo que se pensaba sobre la herencia. Paradójico de constancia y variación. Ciertas características generales de las especies se mantienen intactas con el paso de las generaciones entre sí, mientras que otros individuos de la misma especie producen amplias variaciones. Esto es posible porque cada uno de ellos posee el mismo marco genético o genoma, determinado por la especie, pero expresado en una configuración absolutamente única de genes, que solamente los gemelos idénticos los comparten, porque, por ejemplo, aunque yo tengo los genes de mi mamá, no voy a ser igual a mi mamá, porque recordemos que es mitad de mi madre y mitad de mi padre. El contenido de genético de los individuos se replica durante la división celular, específicamente durante la replicación del núcleo. También vamos a hablar de los tipos de herencia. En la herencia codominante, ambos genes pueden expresarse al mismo tiempo. Gracias a los estudios de la genética de más de 100 años de investigación, hoy en día conocemos que la herencia puede darse de 4 formas distintas. La primera, la dominante. Son aquellos rasgos heredados que demuestran mayor preferencia para manifestarse y que por ende están presentes en el fenotipo del individuo. La recesiva son aquellos rasgos heredados que se encuentran presentes en el genoma, pero no de manifiesto. O sea, están en tu organismo, pero no tienen una característica observable. Codominante. En ciertos casos, ambos caracteres pueden expresarse al mismo tiempo, en una suerte de combinatorias, sin que ninguno domine sobre el otro. No hay un recesivo y no hay un dominante. El intermedio, también llamada dominancia parcial, ocurre cuando el gen dominante no logra manifestarse del todo y lo hace a media. Lo que resulta es que también se manifiesta el gen recesivo. Esto lo estudiamos anteriormente en una clase con Gregorio Méndez, que fue el que describió las 3 leyes básicas de la herencia. Ahora vamos a introducir otro concepto, la evolución, que es la relación con la genómica. Se refiere al proceso por el cual los organismos vivos cambian con el tiempo a través de cambios en el genoma. La evolución es un proceso que resulta en cambios en el material genético, ADN, de una población durante el tiempo. La evolución es el resultado de las adaptaciones en los organismos que se han adaptado a diferentes ambientes y pueden resultar en genes alterados, rasgos nuevos y otras especies nuevas. Para ello vamos a observar el siguiente cuadro. El cuadro está dispuesto de manera que todos los aportes que se han hecho en herencia y evolución. El primero que vamos a estudiar es Linneo. Carl von Linneo no hizo un estudio directo en evolución, pero sí él clasificó los seres vivos en su clasificación binomial de Carl von Linneo. Estudios que utilizaron personas como Darwin, que leyeron sus estudios, pues, y se basaron en mucha información que él tenía registrada. Ahora vamos con Lamarck. Lamarck podemos decir que fue un naturalista fueron poco agradecidos con sus aportes. Lamarck formuló que los seres vivos evolucionan adaptándose a las condiciones, circunstancias y ambientes en los que se desarrollan y a la diversidad de situaciones a las que pueden estar sometidos. Esto había propiciado la gran diversidad de formas de vida actuales. En la teoría de Lamarck, él dice que el medio ambiente fuerza la aparición de rasgos a ser utilizados y de otros a no ser utilizados. Pero esto fue lo que le trajo muchos detractores. ¿Por qué? Porque él dice que un individuo puede forzar a que salga un rasgo porque lo necesita, por así decirlo. Ejemplo, los peces con vejiga, que no tienen vejiga natatoria, que tienen otro mecanismo, pero si ellos llegaran a necesitarlo, según Lamarck, ellos iban a forzar su especie, el individuo, a que le saliera esa vejiga natatoria. Mendel, pues ya hemos estudiado que él creó las 3 leyes de Mendel, en la que se basó, Darwin leyó las leyes de Mendel. Darwin veía la evolución como la selección natural, como el punto clave. Este científico expone que la supervivencia de aquellas especies más fuertes radica en su capacidad de adaptarse al medio ambiente y a la producción que éste trae con mayor facilidad. En cambio, aquellos especímenes más débiles no consiguen procrear y por lo tanto su material genético no traspasa a una segunda generación. Y a lo largo del periodo va desapareciendo. Estas nuevas características van a aparecer a lo largo de muchos periodos, porque por ejemplo el pinzón, que quedó separado en una isla, valga la redundancia, y el pinzón que quedó en otras partes, tienen una misma línea, provienen de un mismo ancestro común, pero tienen líneas filogenéticas distintas por las adaptaciones
que ellos sufrieron. Pero al contrario de Lamarck, el pinzón, por ejemplo, ya tenía su pico, ya tenía ese órgano. No fue que lo creó, solo que lo modificó por las condiciones ambientales. Si podía pescar, pues el pico se alargaba. Si podía volar, pues las alas se alargaban. En cambio, Lamarck decía que no, que ese individuo iba a crear una nueva adaptación, un nuevo órgano. El naturalista Alfred Wallace, él estudió y tenía las mismas inclinaciones en cuanto a la evolución que Darwin. De hecho, él le mandó un resumen de su trabajo a Darwin y Darwin posteriormente en una carta lo dijo. Que si 5 o 6 años atrás, no es con exactitud, que si él hubiese visto ese resumen, hubiese pensado que era un resumen de su trabajo, porque tenían la misma teoría y llegaron a las mismas conclusiones. Aunque él no aparece en la teoría de Darwin, pero él sí fue como coautor cuando se expuso esa teoría, él fue como coautor, recibió sus créditos de parte de Darwin, como que él había aportado a ese descubrimiento o a esa teoría. Para que todos estos procesos físico-químicos se lleven a cabo, se dan lo que son los ácidos nucleicos, que son unidades químicas de información, de transferencia de información de genética. Lo primero, los ácidos nucleicos, son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleóticos, unidos mediante enlace fosfodiéster, que se forman largas cadenas de doble hélices de ADN. Al observar el ADN vemos cadenas de doble hélice, son cadenas que están formadas por doble enlace químico por proteínas llamadas histonas, que tienen 2 cadenas que se enroscan en forma de espiral llamado enlace. Estos enlaces están unidos por nucleótidos nitrogenados que tienen sus 4 bases, que son adenina, guanina, citosina y tiamina. En los ARN es el mismo proceso, pero con la diferencia que el uracilo reemplaza a la tiamina. ¿Por qué ocurre este cambio? Este cambio ocurre porque ellos tienen unas diferencias intrínsecas en su proceso. Y las principales son, el ADN es una ribosa y el ARN es una desoxirribosa. El ADN tiene dobles cargas de hélice, el ADN tiene una carga simple. El ARN no es estable en condiciones alcalinas. El ADN almacena y guarda información genética. El ADN almacena y guarda información genética. Porque él recibe la información genética, la revisa, la identifica y después que la identifica, la copia. Ahora, el ARN, como es un ARN mensajero, para extraer esa información de la célula, se la envía al ARN ya identificada, codificada, y el ARN es quien la envía, quien la moviliza. Bueno, también quería comentarle algo que va con evolución, selección natural, pues, y genética. Lo que se está dando con los peces cebra. Los peces cebra son una especie oriental que fue introducida en varios países. ¿Por qué? Porque les marcaron un gen de luminiscencia que eran muy vistosos en los acuarios. ¿Qué pasa? Que alguna gente en Brasil las compró y después de manera desmesurada las liberaron. Entonces la gente no entiende que de una vez que tú sacas un animal de la fauna o flora de la fauna silvestre, no lo puedes devolver. O no, así simplemente, hay un protocolo que realizar para ello. Bueno, lo cierto es que como ellos no tomaron estos protocolos, nada más lo liberaron, hay una alerta roja en sus ecosistemas, porque son ecosistemas muy diferentes. De hecho, el Amazonas es una biosfera completa. Cuando modificaron el gen de luminiscencia, como está el genoma, ese gen está dentro de toda la estructura que llamamos genoma, también se modificó el gen que les da la característica de proliferidad. O sea, son muy prolíferos. Aumentaron el nivel de reproducción, la tasa de reproducción, acortaron el tiempo que se necesita para reproducción. Entonces es imposible que una especie nativa compita contra esto. No tienen los mecanismos. Síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual las células producen proteínas a partir de la información genética contenida en el ADN. Este mecanismo se caracteriza por ser un proceso universal, ya que ocurre en todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los humanos. Es selectivo, ya que solo se expresan los genes que son necesarios para cada célula y cada momento. Es regulado, ya que existen mecanismos que controlan la iniciación, la elongación y la terminación de la transcripción y la traducción, además de mantener la correspondencia entre el código genético del ADN y el orden de los aminoácidos en las proteínas. Las etapas principales de la síntesis de proteínas es la transcripción y la traducción. Dentro de estos se encuentran el ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosomal, encargados de crear o sintetizar las proteínas. ¿Cómo ocurre todo este proceso? Recordemos que nuestro ADN está dentro de la membrana nuclear, que es como una bolsita, por llamarlo así. El ADN debe llegar hasta el ribosoma y en el ribosoma
es donde se van a crear o sintetizar las proteínas. Todo esto ocurre dentro de una célula. Sin embargo, no es un proceso sencillo, ya que el código encriptado en el ADN de la célula no se traduce directamente en proteínas. Por tal motivo, no puede salir de la membrana nuclear. Es allí donde debemos preguntarnos cómo hace para llegar al ribosoma y crear las proteínas. Es ahí donde entran los protagonistas de esta historia, la transcripción y traducción. Cada uno entra en puntos para que suceda la síntesis y se pueda crear las proteínas. Sin embargo, en vista de que el ADN no puede salir de la membrana nuclear, lo que sucede es que saca una copia de la misma, pero en forma de ARN. Es decir, que cambia sus bases nitrogenadas por timina y uracilo y se convierte en ARN. En ese momento sí puede salir de la membrana nuclear. Y pasa a ser conocido como ARN mensajero, es decir, es el que lleva el mensaje, pero solo con la mitad de la información. La otra mitad la tiene el ADN de transferencia, el cual se encuentra nadando en toda la célula, buscando la otra mitad de la información. Una vez que la encuentra, la atrapa y se la lleva al ribosoma, de modo que el ARN mensajero junto al ARN de transferencia van al ribosoma, y es allí donde se produce la traducción. Al llegar ambos al ribosoma se encajan las informaciones y ya encajados van creando los aminoácidos. Es allí donde entra el ADN ribosomal, que es el encargado de que todos los aminoácidos que se crearon se comiencen a ensamblar, y es así como se crean las proteínas. El ATP o adenosín trifosfato es una molécula crucial en la bioquímica celular. Es conocida como la moneda energética de las células, ya que proporciona la energía necesaria para llevar a cabo numerosas actividades celulares. El ATP consta de 3 componentes principales, una base de adenina, un azúcar de ribosa y 3 grupos fosfato. La energía almacenada en el ATP se encuentra en los enlaces químicos de los grupos fosfato. Cuando se necesita energía, el ATP se descompone en ADP, adenosín difosfato, y un grupo fosfato libre, liberando energía en el proceso. Todo esto ocurre en la célula a través de la respiración celular, tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de este. Durante la respiración celular, los carbohidratos, las grasas y las proteínas se descomponen en moléculas más pequeñas, liberando energía que se utiliza para sintetizar ATP. En resumen, es una molécula esencial para el funcionamiento celular, ya que proporciona la energía necesaria para llevar a cabo diversas actividades celulares. Para simplificarlo, es como una batería celular que se carga y descarga constantemente para abastecer al organismo de toda la energía que necesita. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo requiere energía para realizar alguna actividad, el agua ayuda a romper estas moléculas de ATP, desprendiendo un grupo fosfato, y a su vez libera una gran cantidad de energía que es aprovechada por nuestro organismo. La genética es el área de estudio de la biología moderna. Es la que se dedica a comprender y explicar la forma en cómo se transmiten los rasgos o características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de padres a hijos en cada generación. Actualmente, la genética tiene varias ramas de estudio, como son la genética molecular, encargada de estudiar la composición, función y replicación del ADN, la genética clásica o mendeliana, encargada de estudiar cómo se heredan estas características, genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en las características de los seres vivos que podemos apreciar a simple vista, genética evolutiva y de poblaciones, que estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influyen en la evolución de las especies. Y por último, pero no menos importante, ingeniería genética, que es la que utiliza la tecnología para la manipulación de genes de una especie a otra, para añadirle características que antes no tenían. Sin lugar a dudas, la genética ha avanzado a pasos gigantescos. Muestra de ello es la tecnología CRISPR-Cas9, la cual puede ofrecer la capacidad de modificar o corregir directamente los cambios asociados a la enfermedad subyacente en el genoma, y tiene un gran potencial en medicina, alimentación, agricultura o medio ambiente. De antemano agradezco su valiosa atención, espero que les haya gustado.